¿querés dar un saludo de bienvenida? Sí, gracias a todos en compartir con nosotros este webinar, una serie de información que vamos a llevar a cabo cada 15 días que tengan que ver directamente con MikroTik y con toda la rama que manejamos, ¿no? Es una iniciativa que nos propuso nuestro entrenador y que nos parece de muy gran ayuda para nuestra comunidad. Bueno, no me resta más nada que decirles que muchas gracias, que estén atentos a nuestras redes, van a seguir llegándole correos con información a nuevos webinars y bueno, creo que va a ser de muy grata información todo lo que se diga hoy acá. Gracias y adelante, Jorge. Buenísimo. Antes les voy a compartir el documento sobre el cual vamos a charlar, así ya lo pueden tener. Ahí está. Me alegro, Carlos, que lo veas así. Bueno, sigue abierto tu micrófono, José. Cerrámelo, por favor. Excelente. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. El espíritu es seguir aprendiendo de ustedes, seguir aprendiendo de las necesidades que tienen para poder ayudarlos mejor, ¿sí? Queremos que esta sinergia que tanto gusto nos produce en aprendizaje y en sencillamente compartir con ustedes, siga creciendo, ¿sí? Y para eso necesitamos estar más cerca de ustedes, para eso necesitamos escucharlos, necesitamos charlar de forma un poquito menos formal, ¿sí? Los entrenamientos oficiales sabemos que son una herramienta invaluable, porque en algún momento hay que sentarse, hay que ordenarse, hay que estudiar, hay que tomar apuntes, hay que hacer laboratorios, ¿sí? Pero en muchos otros casos tenemos una dinámica cotidiana con pequeños problemas, ¿sí? Que no son tan estructuralmente complejos, pero que tampoco los podemos resolver y a veces la sinergia de charlar con uno u otro nos permite acceder a esa solución. Las soluciones más eficaces normalmente tengo la suerte de verlas porque interactúo con ustedes y en esa interacción me entero de qué es lo mejor para cada situación a fuerza de una estadística más amplia, ¿sí? La idea es compartir con ustedes esta estadística más amplia. Entonces, lo que vamos a charlar hoy es dimensionamiento MikroTik. ¿Cuál es el espíritu de esta reunión? Lo que yo me encontré en mi caminar por la tecnología de redes es que el universo de opciones es monstruoso, ¿sí? Y muchas veces ese universo de opciones marea, confunde. Es como uno dice, es un mar de información y uno se pierde en el mar, ¿sí? Tratemos de evitar ahogarnos. Entonces, lo que vamos a tratar de construir hoy es una síntesis. Una síntesis de algunas variables más importantes a tener en cuenta cuando tenemos que elegir un router, ¿sí? Después el mundo va a tener un montón más de variables y no vamos a analizar toda la lista de routers que hay en la página de MikroTik. No, 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 ¿sí? Porque eso sería aburrido. Vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos clave para que después, cuando tengamos que hacer una evaluación de cómo encarar un proyecto, por lo menos tengamos 3 o 4 parámetros a los cuales prestarle atención y después podamos, teniendo esos parámetros claros, profundizar en algún análisis un poquito más meticuloso. Entonces, ustedes ya me conocen, algunos no, bienvenidos entonces. Mi nombre es Jorge Filipo, yo soy ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, de acá de Argentina, carrera de grado de 6 años. Entonces, afortunadamente logré construir una base técnica dentro de lo que es ciencias exactas que me permite abordar los temas de electromagnetismo y redes con una visión un poquito más contundente, concreta y amplia. Vamos a tratar de
compartir esto con ustedes. Primero, ¿están viendo la presentación bien o ven un pedazo de el webinar? Porque me parece, yo creo que ahí me van a ver mejor, ¿no? No sé cómo mover esto. Ahí está, ahí se me ve. Perfecto. Muchas gracias, Satir, y muchas gracias, Dapesa. Excelente, Carlos. Entonces, objetivos Optimix, proveer estrategias de networking. Bueno, el objetivo de Optimix siempre es potenciar a quienes acuden a nosotros para desarrollar sus objetivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir capacitar a los técnicos de las redes que guiamos, dictar entrenamientos con nuestros aliados de negocios en cada país, como es nuestro caso con Microtik México, y construir de esa forma una alianza que nos permita crecer sin anular la independencia, la autonomía y el protagonismo de cada uno. Entonces, cuando desarrollamos el asesoramiento a una red, nosotros no le vendemos un servicio de call center o un servicio de soporte. Le vendemos conocimiento para que esa red pueda progresar y pueda desarrollarse de forma autónoma, ¿sí? Lo mismo cuando desarrollamos los entrenamientos con la gente de Microtik México, ¿sí? Nosotros le damos exclusividad para que Microtik México pueda lograr su objetivo, que es no brindar solamente hardware, sino también brindar conocimiento. Entonces, el protagonismo de Microtik México en México siempre es indiscutible, ¿ok? Ese es el espíritu de nuestra relación con quienes confían sus proyectos en nosotros. Objetivos de esta exposición. Vamos a analizar qué criterios considerar más relevantes para comprar routers Microtik. Perdón, para comparar routers Microtik. Compararlo para después poder hacer una compra eficiente, ¿no? Resaltar algunas ventajas estratégicas en algunas versiones de bajo costo de routers. Vamos a ver que hay algunos routers económicos que tienen algunas virtudes que son invaluables. Comprender qué funcionalidades del sistema router OS se aprovechan mejor según el hardware del router OS. Entonces, primero, cuando tenemos que analizar qué hardware Microtik comprar, vamos a la lista de hardware en el sitio oficial, ¿sí? Entonces, vamos al sitio oficial de Microtik. Ahí vamos a la sección hardware. Y acá accedemos a la vista de todos los dispositivos Microtik que estos desarrolladores de Letonia nos ofrecen, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar de la vista de esta página es lo adaptable que funciona. Si ustedes la abren en un teléfono, van a ver que la forma en la que se ordenan los dispositivos es genial. Uno encima del otro, nos permite deslizarnos sin problema, y de hecho, si vemos la página web, fíjense que si nosotros redimensionamos la vista, hasta nos cambia el tipo de letra, ¿sí? Entonces, hacer el recorrido de la página de Microtik es muy agradable. Les recomiendo que empiecen a usarla para poder sentirse a gusto cuando tengan que analizar qué equipos utilizar para cada necesidad. Primera virtud interesante de la página, a la izquierda van a ver un campo Search, como el campo Find de la vista del Winbox. Acá podemos hacer filtrado, ¿sí? Entonces, si ponemos, por ejemplo, CCR, ya nos filtra todos los equipos CCR, ¿sí? No hace falta apretar Enter. Si ponemos Hub, ya nos muestra todos los equipos Hub, automáticamente, ¿sí? Esto es muy poderoso porque, por ejemplo, si hago 1072, automáticamente me muestra el 1072, ¿sí? Este filtro es muy práctico. Entonces, cuando nosotros tenemos la vista general, obviamente es una lista muy larga, lo primero que tenemos que entender es qué cosas hay en Microtik. Tenemos routers Ethernet, ¿sí? Que solamente admiten comunicación física a través de cobre, fibra o no, esos dos, cobre o fibra. Después tenemos los switches. Los switches son equipos, recuerden, pensados para switchear. Entonces, a pesar de que tienen router OS, no tenemos que pensar que esos equipos están pensados para hacer gestión de tráfico natural con router OS.
La CPU de los switches es una CPU lenta. Normalmente están los 600 o 650 MHz con un solo núcleo. Entonces, si los vamos a usar como routers, andan muy mal, ¿sí? Estos equipos se tienen que usar como switches. Después vamos a comentar algo sobre eso. Después tenemos sistemas inalámbricos, que son los sistemas embebidos, enlaces, etcétera. Tenemos los access points hogareños, ¿sí? O para pequeña oficina. Router boards, cuando hablamos de router boards, hablamos de los routers que no tienen gabinete, ¿sí? Los que está la placa solita y nosotros eventualmente le podemos poner un gabinete. Después vamos a ver que hay una sección de gabinetes. Los routers que solo son placas, sigo bajando acá, los routers que solo son placas son especialmente diseñados para entornos mecánica o químicamente hostiles. ¿Por qué? Si yo tengo que instalar un router en un barco, por ejemplo, que va a estar expuesto al salitre del agua del mar, tengo que ponerlo en un gabinete de aluminio o de plástico, con una estanquedad absoluta. Entonces, si ponemos equipos convencionales en esos escenarios, podemos tener una baja durabilidad del equipo, ¿sí? Estos equipos que estamos viendo acá, fíjense, tienen en todos los casos, los puertos Ethernet son metálicos. O sea que la puesta a tierra que se puede lograr con estos equipos es muy eficaz, lo cual también hace que sean prácticamente indestructibles ante descargas electrostáticas, ante rayos, ¿sí? Entonces, son equipos que nos atraen por este tipo de cosas, porque eléctrica y químicamente son muy poderosos, ¿sí? Y admitirlos en gabinetes con tanta rigurosidad como queramos. Los enclosures son los gabinetes, ¿sí?, que podemos utilizar. Después tenemos las interfaces, donde tenemos los convertidores SFP y las placas de radio. Accesorios, que son inyectores PoE y cosas así menores. Algunos soportes, algunas antenas, transformadores. Y las antenas, que son los irradiadores pasivos, ¿sí? Cuando hablamos de antenas, no hablamos de equipos con excitador, hablamos solamente del metal irradiador, ¿sí?, que es el que toma la señal de corriente alterna de alta frecuencia y la irradia al vacío para hacer la emisión electromagnética, ¿ok? Bueno, el tema es que cuando nosotros empezamos a ver los routers y empezamos a analizar todas las posibilidades, típicamente ocurre que uno se marea. Entonces, lo primero que quiero contarles es un parámetro que podemos usar para hacer una comparación muy interesante de los dispositivos MikroTik. Claro, nosotros vamos viendo las especificaciones de los routers y vemos la velocidad del procesador, la RAM. Está bien, y en el mundo real, ¿sí?, a mí muchas veces, a pesar de que esta página siempre existió, me preguntan, necesito darle internet a 500 usuarios y van a consumir 100 megas. ¿Qué router pongo? 500 usuarios, 100 megas, ¿qué router pongo? Para eso, la variable fundamental siempre es el ancho de banda. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la variable más representativa de capacidad de procesamiento es megabits por segundo, ¿sí? Ahora, acá no me dice cuántos megabits tienen, porque tienen puertos Ethernet que son giga, o sea que estos manejan, esta ruta tiene 5 puertos giga, o sea que conecto la WAN en uno, la LAN en los otros 4, esta router puede mover 4 gigabits, ni borracho, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos usar para empezar a entender este mar de variables? Cuando nosotros ingresamos a la especificación de un equipo, por ejemplo, agarro el GEC-S, ¿sí? Me meto acá en la parte del GEC-S y sigo acá, bla, 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 explicaciones, especificaciones, arquitectura, qué sé yo, qué es la arquitectura, el código de producto, sí, muy lindo, tiene CFP, genial. ¿Y cuántos megas mueve esto? ¿Sí? Es desesperante. MikroTik desarrolló un parámetro que se llama Test Results. O sea que en esta sección nosotros vamos a ver el resultado de los test de estrés que MikroTik le realizó a los routers. Entonces, MikroTik castiga a los routers con tráfico
y ofrece el resultado de ese castigo, para que nosotros podamos abstraernos de todas esas variables teóricas que son velocidad de procesador, RAM, etcétera, y decir, ok, ¿cuánto tráfico mueve? Obviamente tampoco va a ser muy fácil acá, porque fíjense, cuando entramos a esta sección, MikroTik dice, te voy a dar el resultado de megabits movidos si los paquetes son grandes, de 1500 bytes. Si los paquetes son más chiquitos, de 512 bytes. Y si los paquetes son minúsculos, de 64 bytes. Los paquetes minúsculos típicamente son los paquetes de telefonía, ¿sí? Si yo voy a mover mucho tráfico telefónico, mis paquetes van a ser chiquitos. Pero además te lo clasifica en una operación bricheada, ¿sí? Cuando operas en capa 2 con briches, o una operación ruteada, ¿sí? Cuando estamos trabajando en capa 3, ¿sí? Con LAN y WAN, ¿sí? Un equipo que está ruteando. Pero además, en la operación en capa 3, dice si le pongo 25 colas simples o si le pongo 25 reglas de firewall, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y cuántas reglas de firewall le voy a poner? ¿Y cuántas colas voy a ponerle? Bueno, no sé cuántas colas le voy a poner, no sé cuántas reglas de firewall. La vida te va dando experiencias y te va permitiendo tener una idea de en qué situación te sirve más un router u otro. Pero vamos a por lo menos situarnos en el peor escenario. Vamos a decir, si la situación es totalmente negativa, si tengo que poner reglas de firewall y tengo que poner colas y los paquetes son chicos y está todo mal, ¿sí? ¿Cuánto ancho de banda mueve este router? Entonces, en el peor escenario, que es routing con 25 reglas de filtrado, y en el paquete más chico, me dice que este router mueve 48 megabits. Y con esto es con lo que nos vamos a quedar, ¿sí? Con 48 megabits. Vamos a decir, ok, en el peor de los casos este router me va a mover 48 megas. Si yo le meto 2000 usuarios, obviamente no va a mover 48 megas, va a mover 1. ¿Sí? De hecho, posiblemente explote, se prenda fuego el router si le meto 2000 usuarios. Pero yo sé que si este router está moviendo 48 megabits, bueno, ¿cuántos usuarios van a poder salir a través de este router? 50 usuarios, 100 usuarios, sepamos que cada usuario va a tener que compartir estos 48 megas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ancho de banda le quiero dar a los usuarios? Esos usuarios van a poder mover 2 o 3 megas cada uno, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cada vez que queramos analizar un router, vamos a la sección hardware, ¿sí? Dijimos que ese equipito, que era el hub S, movía 48 megas, el hex S, movía 48 megas. Ok, 48 megas es un poco, ¿sí? A ver cuánto mueve este, que es un poco más caro, el 2011, ¿sí? Vamos a ver el 2011, cuánto tráfico mueve. Cuesta $30 más, ¿sí? A ver el 2011, ¿cuánto mueve? El otro movía 48 megas. ¿Cuánto mueve este? 31 megas. O sea que este 2011 tiene menos potencia que el Hex. Pero el 2011 tiene 10 puertos Ethernet. Sí, pero es un router lento, ¿sí? Es un equipo que cuando está ruteando, mueve menos ancho de banda con Hex. Entonces, acá es donde empezamos a hacer clic, ¿sí? Donde empezamos a entender qué posibilidades tenemos de tomar buenas decisiones, ¿sí? A ver, si ese 2011 mueve 30 megas, este 2011 también, este también, porque es todo lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo procesador, 600 MHz. A ver, ¿y dónde saltamos? Epa, ahora tenemos un 3011. Y el 3011 cuesta, el 3011 cuesta, calculen, $60 más que un 2011. A ver cómo se porta el 3011. Yo voy al 3011. Voy a test results. Y dice, epa,
96 megas. A 48 podemos decir que es el doble. ¿Mm? De hecho, el 3011 es dual core, no, quad core. ¿Mm? Perdón, acá, 3011. Bueno, acá no sale, pero acá está, 2 por 1.4. ¿Sí? Y a ver, este nuevo, el 4011, no quiero hablar mucho de esto, José se va a enojar porque todavía no le llegó, entonces dice, va a decir que Jorge, no hables bien de un router que no puedo entregar. Recién salió el 4011, es muy reciente, pero vamos a hacerlo sufrir un poco a José igual. Entonces vamos a Test Results y acá tenemos EPA, 289 megas mueve esa bestia, ¿sí? Y es un equipo que cuesta $20 más que el 3011. Bueno, lo que tiene el 3011 es que tiene display, ¿sí? Como siempre digo en los entrenamientos, es muy importante tener routers que hagan lucecitas, ¿sí? Un data center sin lucecitas no tiene onda, entonces ahí es valioso el 3011. Bueno, entonces, de la vorágine de variables que podemos considerar, conceptos, criterios, tenemos un nuevo concepto que es los test results y la situación de peor escenario, ¿sí? Acá tenemos un parámetro donde podemos decir, con el viento en contra, este es el ancho de banda que puede mover este router. ¿Cuántos usuarios puedo darle servicio? Y bueno, tengo que tener un poco de mesura y tratar de tener una prudencia en base al resultado. Si yo quiero dar un mal servicio, bueno, este router puede estar dando el internet a 500 usuarios. Si yo quiero dar un buen servicio, posiblemente este router lo utilice para darle servicio a 150, 200 usuarios. Ahora, como siempre digo en los entrenamientos, ¿cuál es el ancho de banda mínimo que se le puede dar a un usuario? El suficiente como para que el usuario pague. ¿Sí? Si el usuario paga, ya está, es suficiente ancho de banda. Nosotros tenemos que buscar nuestro termómetro para evaluar cada situación. Eventualmente en otro webinar podemos hablar un poquito de ancho de banda y cuál es el ancho de banda mínimo. Va a ser interesante. Actualmente, este es un comentario pasajero, ¿sí? MikroTik está empezando a plantear el resultado de las pruebas con IPsec, porque muchos de estos routers empiezan a traer encriptación IPsec por hardware. Yo la verdad que no uso mucho IPsec, excepto cuando uso los túneles, que enciendo la funcionalidad IPsec, pero normalmente uno cuando usa túneles tampoco mueve mucho ancho de banda, pero bueno, sepan que existe, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado este punto de valoración de la página de MikroTik y este punto de criterio de análisis para no marearse entre tantas opciones, y siendo que vamos a seguir con el resto de esta presentación, vamos a hacer ahora un pequeño alto y les voy a decir a todos en el grupo WhatsApp. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien quiere transmitir alguna pregunta en nuestro grupo WhatsApp? También pueden decir, no, todo bien, gracias, ¿sí? En el grupo WhatsApp, si tienen alguna duda. Ok. Recuerden, las dudas son muy valoradas, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, como decíamos, en los detalles del producto, cuando entramos en la web, en Test Results, tenemos abajo a la derecha el parámetro de peor resultado, ¿sí? El peor valor. Este es el parámetro que podemos usar como única guía para por lo menos no marearnos entre tantas otras variables, ¿ok? Más allá de este parámetro, entonces, que ya nos da una piedra fundamental para no volvernos locos, ¿sí? Pero nos permite comparar objetivamente los equipos, porque más allá de los parámetros teóricos, el mundo real es mover paquetes, ¿sí? Entonces ahí tenemos una conclusión, digamos, irrefutable de la capacidad de un router. Vamos a ver algunos casos de éxito, por así decirlo. Primero, el router Hex, ¿sí? El router Hex es un router chiquitito, muy humilde,
disculpen, me transmiten una consulta. ¿Existe una herramienta que tenga automatizado esos valores que muestra cada test results? No, tanto así como automatizado, no. Vos podés hacer pruebas, si existen formas de plantear pruebas, pero no va a ser plug and play, ¿sí? Va a requerir un poquito de cerebro y un poquito de trabajo. No digo que mucho, ¿sí? Alguien va a decir, no, esto es re fácil. Bueno, está bien, es fácil para vos, ¿sí? Pero en general, el valor que usamos es el de la página. ¿Mm? Recuerden que lo importante es que no es un valor teórico, es un valor de pruebas, ¿ok? Estamos entonces, Albert, no, gracias a vos por la pregunta. Muy bienvenida. Entonces decíamos, Hex Lite, ¿sí? ¿Qué es lo que me gusta del Hex Lite? Básicamente me gusta que tiene muy buen procesador, ¿sí? Aunque, perdón, más lindo es el Hex. No, yo acá en el apunte puse Hex, no el Hex Lite, ahí está. Porque 880 MHz Dual Core, esta porquería, ¿sí? No solamente tiene un procesador rapidísimo, sino que además tiene 2 núcleos. Y algo que me encanta, fíjense, los puertos Ethernet son metálicos. Entonces tiene una excelente puesta a tierra. Estos equipos son buenísimos para desarmarlos, sacar el gabinete ese feo de plástico y ponerlo en un gabinete estanco. Y tenés un router muy poderoso, con mucho procesador, ¿sí? Por 2 pesos. Fíjense, ¿ven? 48 megas en el peor escenario. Más rápido que los 2011. ¿Sí? Los puertos son gigabit, son puertos metálicos. Este es un equipo excelente. Además tiene USB, así que le podemos poner un chip 3G si queremos, con un USB, ¿sí? Un modem. Entonces, es un equipo muy digno a pesar de su tamaño. Después tenemos algunas versiones distintas, como por ejemplo el Hex PoE Lite. Este router es interesante porque entrega PoE en los puertos 2, 3, 4 y 5, pero tiene menos procesador, entonces ahí ya no me motiva tanto, ¿sí? El PowerBox tiene lo mismo, ¿sí? 650 MHz, como el 2011, ¿sí? Son procesadores lentos. El Hex, en cambio, es Dual Core y 880 MHz. Es un equipo muy, muy valiente. Le invento ese adjetivo. Siguiente, Hex. ¿Sí? De nuevo, fíjense que el Hex, a pesar de que parece más prometedor, es lo mismo en materia de procesamiento. Dual Core, 880 MHz de CPU. Bueno, por eso la diferencia de precio es muy poca, de 59 a 69, si son $10. Tiene alguna ventaja interesante, como por ejemplo la encriptación por hardware del IPsec, o sea que si usamos túneles L2TP con IPsec, acá ya tenemos una ventaja de rendimiento. También los puertos Ethernet son metálicos y tiene un extra el Hex. Tiene un zócalo SFP. Entonces este equipo ya lo podemos conectar por fibra. O le podemos poner un SFP Ethernet y entonces en vez de tener 5 puertos de Ethernet tiene 6. ¿Sí? Después van a ver más abajo que entre los nuevos SFPs que desarrolla MikroTik tienen el SFP de cobre a 10 gigabits. ¿Sí? A ver, déjenme ver si lo podemos chequear rapidito. O sea, te permite tener una conexión Ethernet con un cable Ethernet categoría 6, ¿sí? Pero que mueve 10 gigabits con cobre. ¿Ven? Este es el común, este es el SFP de cobre para 1 giga. Y más abajo tiene que estar acá. ¿Ven? Este nuevo SFP me permite hacer vínculos de 10 gigabits usando un cable de cobre. O sea que pongo 2 routers que tengan SFP Plus, SFP más, ¿sí? Los conecto por cobre y estoy moviendo más de 1 giga con un cable de red común. ¿Sí? Estos media converters son muy simpáticos. El zócalo tiene que tener SFP Plus, ¿sí? Ese equipo que acabamos de ver, el Hex S, no tiene SFP Plus, tiene SFP a secas. O sea que puede recibir
eh, transductores de 1 gigabit, no de 10. Entonces acá estamos, el hex S, ¿sí? Admite transductores de 1 gigabit para la conexión SFP. Recuerden que tengo acá al lado el WhatsApp. Cualquier duda me interrumpen por WhatsApp y yo a lo sumo quizás demore un segundito en responder para terminar la idea, pero estoy atento al WhatsApp, ¿sí? Entonces, hex S, equipo chiquitito, económico y ya soporta conexiones de fibra óptica. Excelente. Siguiente, el 4011, el router que lo tortura a José porque todavía no le llegó. El 4011 es el primer equipo, o sea, el equipo más económico de MikroTik que soporta conexiones de 10 gigabits. Soporta SFP+. ¿Sí? Siempre que veamos los equipos en MikroTik, vamos a identificar cuál es SFP+, porque cuando vean una S con un más, ¿sí? Siempre que vean una S con un, acá, S con más, ¿ven? A ver otro, acá, S con más. Siempre que vean una S con más, quiere decir que ese equipo soporta conexiones de 10 gigabits. Los otros equipos que no tienen esa conexión, también podemos hacer conexiones de más de 2 gigas haciendo bonding. ¿Sí? Podemos hacer un bonding de 2 cables o de 3 cables o de 4 cables y entonces hacemos una comunicación de 4 gigabits utilizando 4 conexiones de 1 giga. Entonces, no es que no podemos mover más de 1 giga si no usamos SFP+. Existe la alternativa del bonding. Pero si queremos una conexión exclusiva, específica, que soporte 10 gigabits, podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, seguimos. Estoy atento a WhatsApp si hay consultas. Consultas o comentarios también, ¿ok? 1100HX4. Todos conocemos el 1100, conocemos el 1100HX2, el 1100HX4 y decimos, bueno, es más procesador. No, no es solamente más procesador. El 1100 es el primer equipo de MikroTik, el equipo más económico de MikroTik, que tiene doble fuente de alterna. Tener doble fuente de alterna es como que tengas un auto austero con dirección electrónica, ¿sí? Como tiene la BMW X5. Implica tener una virtud privilegiada en un recurso económico, ¿sí? El RB1100 es un equipo que FOB está $300, posiblemente en México 350, 250, varía, pero estamos hablando de un equipo con doble fuente. Y eso habla de una jerarquía eléctrica superior. ¿Sí? Como muchas veces yo comento, las situaciones cuando uno tiene que jugar una pulseada, ¿sí? Con alguien de otra marca y uno necesita sacar adelante alguna variable que jerarquice nuestra propuesta, que son routers económicos, ¿sí? Porque nosotros queremos que nuestros desarrollos tengan valor por nuestro cerebro y nuestro trabajo, no tanto por el hardware. Entonces, decir que un router es doble fuente te hace quedar bien. ¿Sí? Es como siempre digo, lo único que extraño de cuando tenía una Mac era que cuando llegaba a una reunión, nadie podía decir que la tenía más grande que yo. Pero desde que tengo una Toshiba soy mucho más feliz. Bueno, acá lo mismo. ¿Sí? Nosotros llegamos a una contienda, a una pelea de qué equipo usar. Si nosotros decimos que un router es doble fuente, eso nos da otra jerarquía, ¿sí? Nos da otra presencia, para que no subestimen el valor, la importancia, la solidez de nuestra solución. Un equipo de doble fuente de solamente $300. Los equipos de doble fuente muchas veces se conectan a dos fuentes de alimentación distintas, porque de esa forma, si yo tengo dos UPS, si una UPS se agota, sigo siendo alimentado por la otra.
pero incluso se pueden valorar estos equipos cuando no tenés dos fuentes de alimentación. Vos conectás una sola fuente y lo dejas al equipo trabajando con una sola fuente, ¿sí? El día que esa fuente se queme, o se rompa, o se descomponga, porque en ese escenario supongamos que hay mucha humedad, desenchufás, enchufás en el otro, obviamente el equipo se va a apagar, se va a caer el servicio por 3 minutos, ¿sí? O media hora, pero por lo menos tenés tiempo para ir y comprar otra fuente, ¿sí? Entonces, de fábrica tenemos un equipo que tiene alimentación eléctrica de vaca. ¿Mm? Siguiente. Bueno, acá Joan Jordi, uno de los colegas que está en este grupo, justo el otro día estaba comentando de que había cambiado un 3011 por un 1100 HX4, y nos había compartido esa gráfica. Así que, Joan, comparto tu experiencia. Fíjense esta gráfica de consumo de CPU, ¿sí? Joan decía, tengo 200 clientes, estoy consumiendo 250 megabits, son clientes PPPoE, y fíjense el cambio de operar con un 3011 a operar con un 1100 HX4. ¿Mm? Joan hizo este cambio porque la CPU ya se le estaba yendo al 100%, el rendimiento era muy marginal. Entonces ahora ya estamos viendo un router que va a estar operando en un 30% de CPU, 20% de CPU. ¿Mm? Ese es el cambio que tenemos. Ahora después al final, en la presentación, les comparto una gráfica con una pequeña tablita, que no la tengo totalmente completa, con unos cuantos routers y unos cuantos anchos de banda máximos, con este criterio que acabamos de aprender. Así ustedes ya lo tienen como ayuda a memoria, ¿sí? Seguimos. Ahora, también suele ocurrir la necesidad de operar inalámbrico, ¿sí? Nosotros no solamente necesitamos routers, también necesitamos wireless. Entonces, ¿cuál es la elección más conveniente para desarrollar despliegues inalámbricos? La variable más importante que siempre tienen que tener en cuenta es AC, ¿sí? Así como en los puertos Ethernet siempre tenemos que usar cosas gigabit, en wireless tenemos que tratar de ir hacia el AC, ¿sí? Siempre que un router tenga una versión de puertos Ethernet 10.100 y puertos Ethernet 10.100.000, o sea, con soporte gigabit, siempre vamos a elegir el router que tenga gigabit, porque sabemos que el hecho de que tenga gigabit ya implica que ese equipo va a tener más CPU y más RAM y más todo. Lo mismo es con AC. Siempre que veamos un wireless que sea AC, seguramente ese equipo va a tener más procesador y va a tener más capacidad que un wireless convencional. Entonces, una de mis piezas preferidas en MikroTik se llama LHG, ¿sí? El LHG viene en la opción Legacy, o la opción clásica, y la opción XL, ¿sí? Acá vemos la opción clásica, $60. Este es un equipo increíblemente económico, ¿sí? Es un equipo de doble polaridad, o sea que tiene dos flujos de datos. Es una grillada, entonces tiene baja resistencia al viento. Es muy fácil de armar, es muy liviano y además tiene muy buen rendimiento, ¿sí? Entonces acá vamos viendo las distintas versiones, ¿sí? High Power, y acá tenemos la versión AC, ¿sí? A ver si puse el correcto acá. La versión AC vemos que tiene Dual Chain, o sea, doble polaridad, una buena antena de 24 dBi y cuesta $90, ¿sí? Puerto gigabit y soporte AC. Entonces, cuando nosotros queramos desarrollar una operación ISP, este es el equipo ideal, ¿sí? Es el equipo más liviano y ya nos posiciona en la nueva generación de anchos de banda. Más abajo tenemos la versión XL, que bueno, tiene un poquito más de potencia en la placa de radio, y un poquito más de ganancia en la antena, es un poquito más grande.
¿Ok? Siguiente. Ahora, si nosotros estamos desarrollando Wi-Fi de infraestructura, también tenemos que tratar de ir hacia AC, ¿sí? En Wi-Fi de infraestructura tenemos dos equipos que son los principales. Vamos a abandonar esta sección de enlaces y vamos a Wi-Fi de infraestructura. Acá estamos, Access Points, ¿sí? Y llegamos acá, el CAP AC y el Hub AC. Primero, ventajas que tienen estos equipos. Son dual band, o sea que trabajan en 2.4 y en 5.8. O sea que van a poder recibir el doble que la cantidad de clientes tradicional. Si yo tengo un access point común que irradia en 2.4, un access point común que irradia en 5.8, ese access point va a poder darle servicio a 40 usuarios. Si yo tengo un access point de doble banda, voy a poder dar servicio a 80 usuarios. Alguien me puede decir, bueno, Jorge, pero no todos los equipos son bibanda. Hay algunos teléfonos que solamente trabajan en 2.4. Y yo te voy a decir, tenés razón. Sí, es verdad. Pero hoy, por hoy, prácticamente todos los dispositivos son bibanda. ¿Sí? De muy pocos teléfonos trabajan solamente en 2.4, entonces esa es una ventaja. Internet punto a punto, distancia de 15. Ahora vamos a ver esto. Punto a punto, 15 y 16 kilómetros. Ahora lo vemos. Esa pregunta la vamos a combinar con muchas cosas que vamos a comentar después, así que la dejamos para el final, ¿ok? Haceme acordar. Entonces decíamos, el Access Point, Cap AC y Hub AC cuadrado. Lo que tiene interesante el Hub AC cuadrado es que tiene base tower o está pensado para apoyarse en un escritorio. Entonces eso es práctico. Además tiene puerto USB, tiene todas las bandas. Y lo que tiene el AC cuadrado es que tiene un muy buen procesador, ¿sí? Si vamos a las especificaciones, no tiene el típico procesador de 600 MHz, es un procesador de 700 MHz, pero además tiene 4 núcleos, ¿sí? 4 cores. Vamos a ver los resultados. Fíjense, 124 megas. O sea que este equipito que vemos acá tiene más CPU que un 3011. Es un equipo más poderoso que un 3011 en capacidad de mover tráfico, ¿sí? Tiene un par de defectos producto de ser un access point, como por ejemplo no tener zócalo SFP para poder conectarlo por fibra, ¿sí? Pero bueno, es un equipo de $70 que puede mover 120 megabits. 120 megabits, imagínense la cantidad de usuarios Ethernet que implica eso, ¿sí? Es un access point, está pensado para dar Wi-Fi, pero lo podemos usar como un router hotspot para vender fichas, ¿sí? Y conectarle a este equipo muchos CAP AC. Le podemos conectar 4 CAP AC, que cada CAP le va a estar dando servicio a 60 usuarios, ¿sí? 70, y decimos 7 por 4, 28, 300 usuarios pueden estar siendo gestionados por este equipo compartiendo 124 megas. Digamos que la conexión de internet es de 100 megas, bueno, compartiendo 100 megas. Entonces, el Hub AC cuadrado es un equipo muy interesante. Después estos equipitos que ven acá, como el WAP AC, son equipos muy interesantes porque son sectoriales, ¿sí? No tienen una operación omnidireccional. Entonces nos permiten focalizar la irradiación para reducir la interferencia. En ese punto, los WAP son muy, muy simpáticos. Además de que son aptos para intemperie, entonces los podemos poner afuera. ¿Sí? Disculpen, llegó... No. Ernesto, siempre la pregunta en el grupo. Alguien pregunta qué cobertura puede tener estos CAP o HAP, ¿sí? Recuerden que la cobertura de estos Wi-Fi no está limitada por la potencia de estos access points, sino por la potencia del teléfono, ¿sí?
Este es el equipo, el teléfono es el equipo que restringe el alcance de estos equipos, ¿sí? Acá tenemos la limitación de alcance. Y estos teléfonos, en ambientes de aire libre, están teniendo una capacidad máxima de 50 metros aproximadamente, ¿sí? Pero no entiendo por qué no me consultas en el grupo. Acá un colega está preguntando, ¿qué cobertura tiene el Hub AC? Que tiene más alcance. El Hub AC tiene... No entiendo la pregunta. Vos decís conectar... correcto. Por favor, Ernesto, hace una pregunta en el grupo web, ¿sí? El grupo del webinar. El tema es así. La operación de los access points, estos, muchas veces se la desea para una conexión inalámbrica. Pero una conexión inalámbrica entre access points, ¿sí? Que un access point se conecte a otro access point inalámbricamente. Estos access points tienen un alcance dado por la distancia, la línea de vista y los obstáculos que hayan, ¿sí? Es muy difícil hacer una apreciación de alcance de estos access points. Yo les diría que en entornos hogareños, cuando hay estructuras de cemento, podemos estar hablando de 15 metros para que un access point se conecte con otro. Si tenemos situaciones más abiertas, bueno, podemos estar hablando de 20, 25, 30 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un access point se conecte a otro? Hacer configuraciones mesh, ¿sí? Yo en general rechazo y desaliento las configuraciones mesh, pero bueno, son una realidad que a veces se plantea útil. ¿Okay? Sí, yo también soy pesimista y por eso en general planteo 20 metros como estándar. Y si después la situación permite lograr más distancia, bueno, será cuestión de disfrutarla, ¿sí? Pero no arriesgarse. Perfecto, alguien dice yo tampoco uso mesh, buenísimo. Ángel reenvía, muy bien Ángel, muchas gracias. Perfecto. Seguimos, chicos. Y por último, cabe mencionar dentro del universo wireless que ya contamos con los enlaces de 1 gigabit, ¿sí? Los WAP 60G son equipos excelente UCL. Los WAP 60G son equipos que nos permiten hacer enlaces de 1 gigabit por $100 por punta, ¿sí? Equipos muy económicos. Tienen algunas limitaciones, como por ejemplo una distancia máxima de 200 metros, ¿sí? Línea de vista absoluta, pero en algunos escenarios indoor y en algunos escenarios outdoor específicos pueden resolver algo de forma invaluable. Al trabajar en 60 GHz, evitan la interferencia del ambiente. Y, por ejemplo, si yo tengo dos oficinas que están separadas por una calle, ¿sí? Hay una calle entre las dos oficinas, y no quiero tender un cable aéreo, ¿sí? Puedo poner estos equipitos y tengo un enlace de altísimo rendimiento por muy, muy poco dinero. Coincido, Carlos, sí, es muy interesante los WAP. Aparte vienen de fábrica ya preconfigurados prácticamente, prácticamente no, en realidad ya vienen, más abajo está la opción de comprar el kit, ¿sí? Donde ya te dan los dos equipos, acá. No, esto es LTE. Bueno, se venden el kit donde ya te vienen preconfigurados. ¿Mm?
Ok, buen dato, Satirnet. Seguimos entonces. Y ya vamos llegando al final. Resumen, ¿sí? Acá es donde les traje una pequeña planilla, donde les hago un resumen. Me había iluminado el CCR 1016, porque el CCR 1016 es un equipo muy interesante, porque todos sus puertos, me olvidé de agregarlo a la otra lista, pero bueno, es muy específico, ¿sí? Esto no se usa todos los días. El 1016, uno de los 1016, este, 12S1S más, es un equipo full SFP, ¿sí? O sea, estar hablando de un equipo, un switch SFP por $750 es increíble, ¿sí? Es increíble $750. A ver, estamos hablando de que tiene 12 zócalos, ¿ok? Hay que sumarle los SFP. Así que vamos a ver cuánto está un SFP. Más o menos, acá. Digamos $50. O sea que tenemos $50 por 12 puertos, 600, más 750 que cuesta el equipo, tenemos que podemos estar desarrollando un switch SFP por $1.350. ¿Mm? Es una solución muy interesante. Sí, chicos, el tema de las bandas, si las frecuencias licenciadas, si no, las frecuencias libres, si no, es un tema complejo que yo particularmente no lo tengo claro en México, entonces eventualmente puedo analizarlo en otro momento y lo podemos charlar, ¿sí? Tanto ese tema en 2.4 y en 5.8 y en 60 gigas y en 24 gigas, como el tema de las IPs públicas y los requisitos para contratar IPs públicas, son temas legales, ¿sí? Y los tengo que analizar un poquito más para poder darles una devolución en México. ¿Mm? Por ahora, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Entonces, les comentaba este resumen. Fíjense, acá tenemos los distintos equipos, cantidad de puertos Ethernet, si tienen o no SFP, si tienen o no SFP más, ¿sí? Si tienen Wi-Fi en 2.4, si tienen Wi-Fi en 5.8. Acá les agregué en la lista, hay algunos CRS, ¿sí? Los CRS son switches, como tales, los switches, recuerden, no se van a trabajar con router OS, se van a trabajar con switch OS. Mi recomendación es que siempre que trabajen los switches, los CRS, vamos a ver dónde están, estoy subiendo, CRS acá, los CRS, usen las versiones Dual Boot. Acá, Dual Boot. Y booteen con Switch OS. ¿Sí? Buenísimo, Carlos, me alegro. Booteen con Switch OS. El Switch OS no se gestiona con el Winbox. El Switch OS es una página web. ¿Sí? Y a través de la página web yo puedo encender y apagar puertos, configurar VLANs, pero no se puede rutear. Esa es la forma en la que se logra máximo rendimiento de estos equipos. ¿Mm? Si vamos a usar router OS, recuerden que estos equipos para lo que es ruteo, cuando tienen que encender el sistema operativo, tienen un procesador descartable, ¿sí? 800 MHz de un solo núcleo. O sea, es más lento que un hex, ¿sí? El chiquitito que vimos al principio. Entonces, no se recomienda operarlos con router OS. Siempre vamos a trabajarlos con switch OS. Tenemos este también tiene switch OS. Vamos a ver los switches PoE. Este que tenemos acá, el CRS32824P. ¿Sí? La P quiere decir que entrega PoE. Este es el equipo PoE. No sé si hay otro switch PoE. Ah, sí, hay uno chiquitito. Acá, 112.8P. Estos dos equipos, el 328-24P y el 112.8P, son switches que entregan PoE. Este además es interesante porque tiene 4 SFP. SFP más no tiene, creo.
No, tiene SFP a secas. Este grandote tiene SFP más. Tiene 4 SFP más. O sea, tiene 4 conexiones de 10 gigabits. Estos son los 2 equipos que tienen PoE en MikroTik. Altamente recomendados. Aparte tienen todas las normas de PoE. Y llegamos al final. Bueno, me había quedado pendiente una pregunta. Estamos entonces, Electro 165 con el tema del PoE, ¿quedó claro eso? Excelente, gracias. Y me había quedado una pregunta, ¿quién me había hecho una pregunta sobre enlaces? Sí, voy a estar en el MUM de Argentina, correcto. Ahí me había hecho una pregunta sobre enlaces. Todo bien, Alberto. Para evaluar el alcance de los enlaces, normalmente vamos a usar muy bien, Carlos. Lo que plantea Carlos es interesante, porque más allá del resultado de la ecuación que plantea Carlos, tenemos que entender que la provisión PoE es un tema peligroso, porque, a ver, con un switch PoE no podemos alimentar una estufa eléctrica, ¿sí? No es el espíritu, o una tostadora eléctrica, o una cafetera, no. El objetivo es alimentar cámaras IP, teléfonos IP u otros switches o equipos de enlace, ¿sí? Entonces, la capacidad de entregar corriente va a estar asociada a esa capacidad de entregar potencia que tiene el switch. Cuanta más tensión entreguemos, menor va a ser la corriente requerida y viceversa. Cuanto menos tensión entreguemos, mayor va a ser la corriente requerida. Tenemos que analizar siempre un webinar con equipos triple cadena. Dale, ahora después lo charlamos con privado y me contás qué quisiste decir, porque no entiendo. Pero tranquilo, lo charlamos por privado. Tenemos que analizar la cantidad de corriente total, ¿sí? Y la potencia total que van a consumir todos los equipos. Y ese es un parámetro peligroso, ¿ok? Entonces nos tenemos que sentar siempre y hacer un poquito de esas cuentas para tener un panorama. Tengo una duda en cuanto a los megabits que mueven los routers. Por ejemplo, queremos adquirir uno nuevo. Tenemos 4 servicios de Telmex de 200 megabits y un enlace dedicado de 60 megabits y 400 usuarios. ¿Cuál sería el router más recomendable? Y si son 4 servicios de 200 megas, serían 800 megas. 800 megas más 60 megabits, redondeemos 1 giga. ¿Sí? Tenés que fijarte un equipo que en esos parámetros pesimistas tenga 1 giga. Vamos a ver mi tablita, ¿sí? Así lo hacemos rápido. Un 1036. Un 1036 mueve 1 giga y medio. Yo compraría un 1036 para este caso. Correcto, muy bien, Carlos. Sobre todo por las reglas, claro, el control ancho de banda, muy bien. Ah, muy bien, Carlos, me olvidé de algo. Y ya vamos cerrando este webinar, así no se duermen porque se hizo largo. Cuando nosotros hablamos de procesamiento, me están metiendo muchas preguntas y no termina esta idea. Un segundito. Cuando nosotros hablamos de procesamiento, estamos hablando de un router que está ejecutando el router OS. Sí, perdón, un procesador que está ejecutando el router OS. Ahora, existe una generación de routers que se llaman los routers multinúcleo, ¿sí? Los routers TILE, los CCR, ¿sí? Los routers CCR son routers que tienen muchos núcleos y esos núcleos funcionan en paralelo. Es importante entender que no todos los procesos que corren en un router saben repartirse entre núcleos. Es importante entender que no todos los procesos que corren en un router saben repartirse entre núcleos.
Uno de los temas más calientes y cotidianos es el control de ancho de banda. Entonces muchas veces me preguntan, che, Jorge, ¿qué me conviene? ¿Hacer árboles de colas o hacer colas simples? ¿Sí? Los árboles de colas son una algoritmia más eficiente, pero tienen un defecto. Cada árbol es procesado por un solo núcleo. Si ese árbol tiene una cola madre y 50 colas hijas, esas 50 colas hijas van a ser procesadas por un solo núcleo. Entonces la virtud de tener multinúcleo la perdés. Los equipos como el 3011 o el 1100 son equipos que para el sistema operativo sus múltiples núcleos se ven como uno solo, ¿sí? La lógica del kernel es distinta que con los CCR. Entonces, si vamos a usar CCR, sepan que la opción de control ancho de banda recomendada es colas simples. Las colas simples se reparten equitativamente entre núcleos. Entonces, a pesar de que la algoritmia de una cola simple es más estresante y consume más CPU, en un router CCR, que es un router multinúcleo, funciona mejor, porque aprovecha todos los núcleos. ¿Sí? Y esto es independiente de la capacidad de mover ancho de banda. Hablamos de las colas de velocidad. A mí me gusta mucho usar colas simples porque me permite especificar el ancho de banda de cada usuario y de hecho me permite desarrollarlo a través de sistemas de autenticación como es PPPoE o DHCP o Hotspot, ¿sí? Entonces me permite utilizar colas dinámicas y las colas dinámicas son colas simples, no son árboles. Entonces sepan que siempre que tengan que hacer control ancho de banda comercial, ¿sí? Los routers multinúcleo son imbatibles. Si tienen que hacer priorización de tráfico, quizás lo más recomendable sea armar una PC rackeable con un buen procesador, un i7, instalar el router OS y ahora sí el sistema operativo va a haber un solo procesador. Y si yo armo árboles para hacer priorización de telefonía o priorización de escritorios remotos o priorización de algún tráfico que sea privilegiado dentro de mi red, al operar con árboles de colas y un solo núcleo, porque estamos en una PC, vamos a tener máxima eficiencia. ¿Sí? Entonces era lo último que me quedaba para comentar. Después, cerrando, me comentaban lo de la distancia de los enlaces. ¿Sí? Normalmente cuando hablemos de enlaces, mi recomendación, existen un sinfín de análisis de enlaces y la experiencia también va guiando. Preguntarle al proveedor va guiando, sí, pregúntenle a José, che, José, quiero hacer un enlace de 5 kilómetros, ¿qué me conviene? Quiero mover tanto ancho de banda, ¿qué me conviene? O quiero hacer uno de 15, ¿sí? Pero siempre que veamos la especificación dentro de la lista de dispositivos de MikroTik, vamos a ver el alcance que tiene cada equipo o el alcance estimado. Ahora, siempre que hablemos de enlaces por encima de los 20 kilómetros, ¿sí? Mi recomendación va a ser utilizar un equipo como ser un NetMetal, ¿sí? Y una parábola MANT, ¿sí? Una MANT de 30 dBi, ¿sí? Con o sin radome, este tipo de antena, ¿sí? Y acá lo único que vamos a tener que analizar es con qué la excitamos a esa parábola, ¿sí? Pero por encima de, yo les diría, por encima de 25 kilómetros, tratemos de evitar los equipos chicos, ¿sí? Los equipos chicos son para situaciones más prácticas, pero por encima de los 25 kilómetros vamos a utilizar antena parabólica y un radio como ser, disculpen que esté volviendo los locos con esta, acá está, los NetMetal, ¿sí? Los NetMetal son equipos imbatibles en esos escenarios, ¿ok? 15, 16 kilómetros, dice Oliverio. Bueno, ok. Si estamos hablando de 15, 16 kilómetros, podríamos hablar de alguno de estos equipos de alta ganancia. Tendría que verlos. 25 dBi. Sí, estimo que alguno de estos, el Dynadish 6. Vamos a ver si en la especificación menciona un estimado de distancias.
32 dBi. Ah, claro, porque hace un dish. Qué grande que debe ser esa antena. Bueno, seguramente en la hoja de datos haya alguna especificación más para tener una idea de los alcances de los equipos. ¿Mm? Pero estaríamos hablando de este tipo de equipos para un enlace de hasta 15 kilómetros. ¿Ok? Ok. Muy discreto, Norwood. Te agradece. Recordemos que en materia de inalámbricos existe un mundo, ¿sí? Con muchas opciones, muchas variantes. MikroTik se ha posicionado de forma imbatible como una solución de ruteo, ¿sí? Pero en otras temáticas como ser wireless, MikroTik sigue su lucha con otros que vienen haciendo un muy buen trabajo, así que eso nos permite que todos sigan compitiendo y sigan mejorando sus soluciones. Chicos, hasta aquí llegamos. Les agradecemos mucho la presencia. Estoy de acuerdo, Satirnet. Muy bien. Les agradecemos mucho la presencia, que nos hayan acompañado. Por ahora vamos a dejar el grupo abierto, ¿sí? Para cualquier retroalimentación o cualquier consulta para hablar con los comerciales o con la gente de MikroTik México. Yo de tanto en tanto voy a tener un ojo mirando al grupo a ver si hay algo para aportar. Muchas gracias. Recuerden que dentro de 2 semanas tenemos el entrenamiento en Ciudad de México. Es el entrenamiento esencial de MikroTik y el avanzado de ruteo, donde vamos a ver balanceo de carga, protocolos de ruteo dinámico, clusters, failover y el tema que muchas veces necesitamos, que es balanceo de proveedores, ¿sí? Para poder generar un balanceo de ancho de banda disponible sin tener proveedores que para darnos un backup los tenemos ahí en un rincón, ¿sí? Sin usar. Entonces, la idea siempre es usar todos nuestros proveedores constantemente, ¿sí? Y si uno se cae, que se respalden mutuamente. Ese tipo de cosas se ven en el avanzado de ruteo, ¿sí? Electro, no sé, cuando tenemos un traffic control, Electro, quédate en contacto si querés mandarle un mail a José. Entonces, de la semana que viene tenemos ruteo y estamos en contacto, ¿ok? Un saludo para todos, gracias por venir. José, no sé si querés saludar. Sí, bueno, gracias. Gracias a todos por la presencia. Gracias, Jorge. Y como bien lo comenta Jorge, por ahí les pasé la información de nuestro próximo entrenamiento, que es del 22 al 26 del mes en curso. Estamos a sus órdenes. Allí están todos los contactos. Está Alma, está Ángel, está mi persona, Jorge, Ezequiel, todos les podemos dar la información. Son bienvenidos, aún quedan algunos cupos disponibles. Y bueno, siempre estén atentos a nuestras redes, a nuestros correos, que siempre estamos informando nuevas fechas, nuevas certificaciones. Y bueno, nada, muchas gracias por la presencia y espero que haya sido de disfrute todo este entrenamiento. Gracias, Jorge, nuevamente. Hasta Gracias, luego. José. Gracias, MikroTik México. Gracias, chicos. Estamos en contacto y que tengan un excelente miércoles y el resto de la semana.